Qué ricos traumas con este título. Ah no, espera, yo no tengo papá XD. Likes y tú tampoco tienes papá. Qué forma tan fácil de conseguir likes, mínimo 1000 likes en este video, ¿sí o no mi querida Latinoamérica? Este título fue gracias a Idatrix. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Voy a sacar estos detalles aburridos de en medio primero, porque podrían ser relevantes. ¿Quién sabe? Encontré la memoria USB en un baño de McDonald's en Yorkton, Saskatchewan, el 3 de enero. El servicio era mediocre, pero la comida estaba caliente y los baños estaban limpios. Aún me sentía con resaca del año nuevo en Edmonton, y aunque las carreteras estaban bien, los demás conductores eran unos idiotas típicos y necesitaba mantenerme alerta. Estaba sentado allí en ese pequeño cubículo, navegando por YouTube, sin esperar que iba a encontrar el video que consumiría mi vida durante el próximo mes. Tiré del extremo de papel higiénico que colgaba del dispensador, y junto con la fina hoja de papel, un pequeño objeto cayó y resonó en el piso de baldosas. Me incliné para verlo mejor. Era una pequeña memoria USB azul. No sé por qué me molesté en recogerla y guardarla en el bolsillo. Normalmente no pongo objetos pequeños al azar en mis bolsillos, especialmente de baños en restaurantes de carretera. Pero lo hice. Terminé lo que tenía que hacer y salí de ahí, casi olvidando que tenía la memoria hasta que llegué a casa esa noche en Winnipeg. Mi compañero de cuarto aún estaba con su familia en Terranova, así que tenía nuestro pequeño apartamento para mí solo. No empezaba a trabajar hasta el 5, así que me instalé para relajarme y jugar videojuegos inútiles hasta altas horas de la madrugada. Cuando me quité los pantalones, la memoria USB cayó. La sostuve curiosamente entre el pulgar y el índice. No tenía marcas más allá de la marca de la memoria. Había algo en ella que me incomodaba. Tal vez solo parecía tan intencional, como si alguien hubiera planeado que fuera metida en ese dispensador de papel higiénico. Como si alguien esperara que la encontraran. Lo pensé por unos minutos. ¿Podría ser peligrosa? ¿Tendría un virus o algún tipo de malware que infectara mi computadora y enviara toda mi información personal a su creador? Al final, la curiosidad ganó sobre la prudencia. La conecté a mi PC de juegos y eché un vistazo. Solo había un archivo en la memoria, un gran archivo de video titulado 45041.mp4. La miniatura era simplemente azul oscuro. Así que, por supuesto, siendo el tonto ingenuo que era, hice doble clic en él. No te contaré aún lo que vi, pero me quedé allí, clavado a la pantalla. Al principio parecía solo una película casera, pero cosas extrañas empezaron a suceder que captaron mi atención y me mantuvieron pegado al asiento hasta el final. Cuando llegué al final y el archivo dejó de reproducirse, me encontré sentado allí en mi oscuro dormitorio, en mi asquerosa silla de oficina de segunda mano, con los nudillos blancos agarrando los descansabrazos, los ojos tan abiertos y fijos que me dolían y picaban por la sequedad, la boca abierta como un pez muerto. Desde entonces, he estado tratando desesperadamente de juntar todo. Primero, algunos detalles sobre el archivo. Tiene una duración de aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Curiosamente, no tiene sonido. Cuando comenzó el archivo, jugué un poco con los controles de volumen antes de darme cuenta de que simplemente no había nada para escuchar. Hice clic derecho en el archivo y abrí la pestaña de propiedades, donde descubrí que las propiedades del video mostraban que tenía una resolución de 1280 x 720, una tasa de datos de 6028 kilobits por segundo, una tasa de bits total de 6161 kilobits por segundo, y 29 fotogramas por segundo. No sé mucho sobre formatos de archivo, tal vez eso sea útil para alguien. De todos modos, el punto es, la información de audio solo dice ninguno. Quien lo editó lo hizo de manera descuidada. Las escenas se cortan sin transiciones, por lo que es bastante brusco. A veces los cortes ocurren a mitad de una frase cuando alguien está hablando. Hay algunos largos pasajes aburridos que realmente deberían haber sido eliminados. Tal vez tenía más sentido con audio. He visto el video casi todos los días desde entonces, pausando frecuentemente para analizar detalles y juntar lo que sucedió.
Afortunadamente, tengo un conocido que es discapacitado auditivo. Se llama Mark, la única otra persona a la que le he mostrado el video. Al principio estaba bastante desconfiado, pensando que le estaba pidiendo que usara su habilidad como si fuera un truco de fiesta, pero una vez que vio el video tuvo la misma reacción y entendió. Desafortunadamente, él no pudo proporcionar una transcripción exacta. A veces las personas en el video no están mirando a la cámara. Mark tampoco es completamente sordo, normalmente necesita algo de sonido para poder interpretar el habla. Y no es fácil entender lo que está pasando en el video, así que no todos los indicios están claros. Sin embargo, él pudo juntar suficiente información para proporcionar algo del diálogo que estará en mi descripción del video. Ayuda un poco, pero aún no entendemos completamente el contenido del video. Fue el 20 de enero cuando finalmente hice el gran descubrimiento, el que me hizo darme cuenta de que de alguna manera me había desmoronado y necesitaba compartir todo esto con alguien y pedir ayuda. Está bien, ya he hablado demasiado. Es hora de describir lo que hay en el video. La primera escena es dentro de un auto. A través de tomas exteriores posteriores, descubrimos que es un Nissan Altima azul, probablemente del 2009. La cámara está apuntando por la ventana hacia unas colinas rocosas. Hay muchos árboles. Robles, álamos, arces, y así sucesivamente. Algunas hojas ya están empezando a volverse anaranjadas y rojas. Un letrero pasa rápidamente. Luego logré pausar y leer el texto Hardwood Road 400M. Esta es la primera de muchas pistas que me ayudaron a deducir su ruta. Están en Ontario, viajando hacia el oeste. La cámara se vuelve hacia la conductora. Ella es impresionante. No en el sentido de una modelo rubia de Instagram, sino muy majestuosa y hermosa. Tiene el cabello negro oscuro con algunos hilos de blanco. Tiene una mandíbula afilada, ojos grises y algunas líneas alrededor de los ojos. Alrededor de los 30 y tantos años, probablemente. Ella es la razón por la que seguí viendo el video la primera vez. Mark sospecha que es canadiense-francesa, lo que es una de las razones por las que tuvo dificultad con la transcripción. La cámara la apunta mucho. Estamos bastante seguros de que su nombre es René. René nota que está siendo filmada. Sonríe al pasajero. Hay un Tim Hortons adelante. ¿Quieres parar y estirarte un poco? El pasajero probablemente dice algo como: sí, y vamos a tomar un café. Gran idea. Dice René. La carretera ya se siente monótona. Hay un poco de silencio. El pasajero apunta la cámara hacia el camino por un momento, luego la vuelve hacia René. ¿Nos vas a filmar todo el viaje? Pregunta René con una sonrisa. No oímos la respuesta, pero René se ríe, luego la escena corta abruptamente. La siguiente escena es en un puente muy largo sobre una mezcla de humedales, islas y un río. La cámara está mayormente apuntando hacia el paisaje, pero un par de veces se dirige hacia René. En un momento, René parece pensativa y dice algo como: sí, claro que lo hará. No sabemos cuál fue la pregunta. Vemos dos banderas pasar. Una canadiense, una estadounidense. Luego descubrí que este es el límite. Están en el puente Sault Ste. Marie, cruzando hacia los Estados Unidos. Aún no estoy seguro de dónde se detuvieron a continuación en los Estados Unidos, pero parece que aprovecharon la oportunidad para hacer un cruce fronterizo. Hay una toma en el estacionamiento fuera de un Walmart, donde están cargando sus bolsas en la parte trasera del auto. Vemos las piernas y los pies del pasajero en una toma, nuestra primera buena vista de ella. Lo que podemos ver de su atuendo es un poco más femenino y a la moda que la ropa simple y cómoda de René. Ella usa zapatos blancos de punta abierta, y tiene las uñas pintadas. Lleva una falda larga negra, y por el vistazo a su mano izquierda sosteniendo unas bolsas de compras, parece que lleva un suéter blanco de punto. Revisan las bolsas y muestran algunos de sus artículos a la cámara. Probablemente el audio tenía una explicación de lo que compraron y por qué, pero en este punto del video es un poco confuso. Hay una caja impermeable para la cámara de video. Un montón de poleas y cuerdas. Bocadillos y bebidas para el camino. Pinzas para la nariz, las que se usan para buceo. Un gran par de cortadores de perno. Botas de wading hasta los muslos, como las que usan los pescadores con mosca.
Ahora está claro que están en alguna especie de misión, pero es difícil adivinar cuál. Parece que van a hacer actividades de pesca, escalada y buceo al mismo tiempo. Cuando vi todo esto por primera vez, me pregunté si iban en busca de un tesoro oculto o algo así. La cámara se desplaza hacia el rostro de René, captando la mitad de una frase. Solo una nota donde ves paréntesis, son huecos fuera de cámara en el diálogo que hemos adivinando. Eso debería ser suficiente. Si no, está a solo una hora en coche del sitio. Creemos que dijo el nombre de una ciudad allí, pero Mark solo frunció el ceño y se encogió de hombros. Dijo que lo dijo muy rápido, y es una palabra compleja. Cree que tiene una S en el medio y tal vez una R al final, y probablemente tiene 3 sílabas. Si pudiéramos averiguarlo, tal vez entenderíamos más sobre lo que sucedió. La siguiente toma es en el auto, conduciendo por Dakota del Norte. Presumiblemente es la mañana siguiente. La cámara está apuntada a René, y solo conocemos su lado de la conversación, por lo que es difícil adivinar qué está pasando. Ella toma un sorbo de su café y parece pensativa, como si estuviera escuchando. Sí, no estamos tan lejos del horario. Deberíamos llegar a Musia esta noche. Entre su acento y el extraño nombre de la ciudad, nos costó un poco entender Musia. No fue hasta que tracé su ruta en Google Maps que me di cuenta de que este debe ser el lugar donde se detuvieron. Esa fue una realización importante. De una manera muy indirecta, me llevó a darme cuenta de cuándo tuvo lugar este viaje. Esta conversación en el auto ocurrió el 24 de agosto de 2019. El pasajero pregunta algo como: ¿necesitas un descanso? ¿Quieres que conduzca yo? Claro, en un rato. Responde René. Pararemos en la frontera y podremos cambiar de conductor. Hay un hueco en el que ninguno de los dos habla. El pasajero gira la cámara hacia el camino para capturar algo de paisaje, luego la vuelve a dirigir. No estamos seguros de lo que el pasajero acaba de preguntar, pero René luce de repente seria. Beth. Dice, finalmente dándonos el nombre de la pasajera. No podemos enfocarnos en eso aún. Lo único que podemos hacer es ofrecerle el. No estamos seguros del resto de la conversación. Las manos de Beth se ponen temblorosas. Ella evita mirar mucho a René. Sabemos que siguen conversando sobre algo importante, y René comienza a parecer molesta, pero claramente está intentando mantener a Beth tranquila. Mark captó algunas palabras al azar, pero no está seguro. Conducir, río, ayuda, y hacer lo mejor que podamos. La escena corta abruptamente con la tensión sin resolver. La siguiente toma es breve. René está sonriendo ahora, comiendo unos cheetos. Están entrando a un pequeño pueblo. Un letrero les da la bienvenida a Portal. En la siguiente toma, han cambiado de asiento. Finalmente vemos a Beth. Ella es un poco más joven que René, usa más maquillaje, y lleva grandes gafas de sol redondas. Ahora está feliz. Extiende su mano, y René sigue su movimiento con la cámara hacia su propia rodilla. Toma la mano de Beth con la suya y la aprieta. Es un momento muy dulce, algo así como el de Thelma y Luisa. Obviamente son buenas amigas. René mira al frente por un rato. Estamos de vuelta en Canadá. Los árboles se están haciendo más dispersos, y cada vez vemos más de las llanuras planas y aburridas por las que Saskatchewan es famosa. Los letreros de las carreteras están en kilómetros. Los precios de la gasolina están en centavos por litro. En este punto, creo que René le pregunta a Beth qué quiere para la cena. Comida china. Dice Beth con una sonrisa, y se ríe. No sé cuál es la broma interna, pero estoy bastante seguro de la palabra porque de repente la escena corta al interior de un restaurante. Es un buffet chino. La primera vez que vi el video, sentí una oleada de reconocimiento y me di cuenta de que ya había estado en este restaurante antes. No supe dónde ni cuándo hasta más tarde, cuando me di cuenta de que estaban en Musia. Entonces me di cuenta de que este era un restaurante en el que a veces paraba durante mis viajes por carretera de ida y vuelta entre mi ciudad natal y mi nuevo hogar en Winnipeg. Beth tiene la cámara nuevamente. Está observando a René comer. René se sonroja e intenta esquivar la cámara. A medida que su comida se ralentiza y sus palillos se quedan quietos en sus platos, su conversación se vuelve seria nuevamente.
Al menos 150 pies. Responde René a alguna pregunta no vista. ¿Tenemos suficiente cuerda? Sí, tenemos 250 cada una. Es mucho. No estoy seguro de cuál fue la siguiente pregunta. Entonces solo usamos el cabrestante y nos liberamos. La siguiente parte de la conversación es desconocida, porque René comienza a juguetear con sus palillos, murmurando, y picando más de su comida. Mark puso los ojos en blanco con frustración en este punto, y dijo algo sobre cómo la gente que puede oír, hace estas cosas todo el tiempo y lo vuelve loco. Presumiblemente siguen discutiendo aspectos técnicos de su aventura. René parece muy seria y ansiosa al respecto, pero todavía está claramente controlándose por el bien de Beth. Beth deja suavemente la cámara, pero por alguna razón la deja grabando y apuntando hacia el interior del restaurante mientras se va al baño. Los otros comensales continúan comiendo y no se dan cuenta. Otro corte brusco al interior de una habitación de hotel. Beth está lista para dormir, con una camiseta y ropa interior. Está sentada con las piernas cruzadas en la cama tamaño rey, sosteniendo un iPad en su regazo. Su rostro está pegado a la pantalla, que le brilla luz azul. Parece que ha estado llorando. No está claro por qué René está grabando esto, parece una violación a la privacidad, pero Beth no parece importarle. Levanta la mirada. Ella sigue siguiéndonos, ¿verdad? No estamos seguros de la respuesta de René, pero no parece tranquilizar mucho a Beth. Ella solo asiente. Presumiblemente hay algún tipo de ruido, y de repente ambas miran hacia la ventana. La ventana debe estar entreabierta, porque las cortinas ligeras se mueven suavemente con la brisa. No parece haber nada allí. René se lanza espontáneamente hacia la ventana, todavía sosteniendo la cámara. Al acercarse, la escena corta nuevamente. Vi ese metraje cientos de veces, creo, buscando lo que las asustó. A veces me convenzo de que puedo ver una cara al fondo, pero es claro por la vista del edificio al otro lado del estacionamiento que deben estar al menos en el 7º piso. Es la mañana siguiente, y están dejando música. René está conduciendo de nuevo, sosteniendo una taza de café con la mano derecha y sin soltarla. No parece haber dormido mucho. La cámara se mantiene enfocada en ella durante 5 minutos mientras conduce y toma sorbos. Luego, en respuesta a una pregunta no vista, de repente habla. Sí. Probablemente lo hará. Después de otro minuto y 20 segundos, otro corte. De repente, la cámara parece estar dentro de una bolsa o algo así. Está casi completamente oscura, pero la bolsa debe estar lo suficientemente abierta como para mostrar algunas formas borrosas moviéndose como si alguien estuviera caminando. Más tarde especulé que intentaban grabar una conversación con alguien y escondieron la cámara en una bolsa. Ahora, sin embargo, son solo 4 minutos de formas borrosas y vagas. Luego, René sostiene la cámara. Está enfocada en Beth. Beth parece que ha estado llorando, pero ahora está poniendo una cara valiente. Giraron a la izquierda en un pequeño pueblo llamado Dunmore, luego otro corte repentino. Eventualmente paran para pasar la noche. No están en un hotel esta noche, sino en la casa de alguien. Por el contexto, supongo que son los padres de Beth, o algún otro pariente cercano. René sostiene la cámara ahora, apuntándola a la madre de Beth, que está cocinando en la estufa. Ella lleva un delantal rosa anticuado con bordes de encaje y un guante de cocina a juego. Se parece a una versión mayor y más baja de Beth, con su cabello rubio cortado en un bob que realmente no le queda. Sonríe nerviosamente al ver que la están filmando y comenta algo sobre esa cámara antes de esconderse avergonzada detrás del guante de cocina. Beth entra en el cuadro y se ríe, dándole una palmada en la espalda a su madre y presumiblemente ofreciéndose a ayudarle a cocinar, porque luego vemos que la mamá le pasa un rallador de queso y un bloque de cheddar. René mueve la cámara por la cocina hasta donde el padre de Beth entra en la habitación. Luce severo, casi enojado, y sostiene un vaso con un líquido ámbar como si quisiera estrellarlo contra la cara de René. El padre dice algo, pero lo dice entre dientes. Mark cree que parte de lo que dijo la llevaría a través de esto, pero eso es solo una suposición. La madre de Beth rápidamente entra en cuadro, tomando suavemente el vaso de papá y diciendo algo para intentar calmarlo. Él parece que va a decir algo, pero otro corte repentino.
La siguiente toma es muy breve y confusa. Es el lavabo de un baño, presumiblemente en la casa de los padres de Beth. Por la iluminación parece que es la medianoche, y la única luz encendida es la del baño en el techo. El lavabo está lleno de extraños cabellos grises, mojados y enredados. El ángulo de la toma no nos permite ver el espejo, así que no sabemos quién está sosteniendo la cámara. Solo se quedan enfocando los cabellos por unos 5 segundos, luego otro corte. La siguiente toma es en la entrada de la casa de los padres de Beth. La madre de Beth dice algo como: perdón por el incidente anoche. Casi le da un codazo a papá en los costados, y él murmura lo que debe ser una disculpa. La cámara se mueve por la habitación, mostrando momentáneamente a Beth y René en el espejo del pasillo, antes de que la toma termine. Volví a ver esta toma por alguna razón. Pensé que era importante notar que probablemente es la única toma donde podemos ver las caras de René y Beth al mismo tiempo. Pero algo en el fondo de mi cabeza seguía molestándome con esto, y finalmente me di cuenta de lo obvio. Por el ángulo de la toma, la cámara debería ser visible. Pero ninguna de las dos la sostiene, y no hay nadie más allí. Luego hay otra toma de conducción en la carretera. Es corta y parece solo establecer que están dejando Fort Macleod, un pueblo en Alberta. La siguiente toma es desde dentro del coche. No está claro qué se supone que la cámara está grabando, porque está de lado y tirada sobre el tablero, apuntando de forma desordenada hacia la ventana del pasajero. Es como si la hubieran dejado, se fueran del coche, y la cámara se hubiera encendido por sí sola. Fuera del coche hay un estacionamiento, rodeado de árboles coníferos. Todo parece estar cubierto de niebla y neblina. Supongo que ya han llegado a las montañas rocosas. Probablemente están en una parada de descanso. Hay una figura extraña al otro lado del estacionamiento. Parece una mujer de cabello canoso, pero nunca pude hacer zoom lo suficientemente bien para verla. Ella parece estar solo mirando el coche, directamente a la lente de la cámara. René y Beth entran fuera de cuadro y se suben al coche. No parece que hayan notado a la mujer. Cuando el coche arranca, una de ellas debe haber notado que la cámara está encendida, porque tiembla como si la estuvieran levantando. Luego la toma termina. Después de eso, es muy difícil averiguar su ruta. La siguiente toma es dentro de un café concurrido donde piden bebidas calientes y pastel de queso, pero no hay pistas para saber dónde están. René sostiene la cámara. No hay mucha conversación, y grandes partes de la misma están cubiertas por las manos de Beth o su taza. Ella luce incómoda y distraída. Sigue mirando por la ventana. La siguiente toma es de nuevo dentro del coche. En un momento vi una señal de carretera, pero además de saber que ahora están en Columbia Británica, no puedo averiguar su ubicación. Beth está conduciendo de nuevo, René sostiene la cámara. ¿Crees que filmarlo todo realmente ayudará? Pregunta Beth. Filmar fue tu idea. Sí. Sí lo fue, ¿verdad? Solo pensé que deberíamos hacerlo, porque esta parte es ininteligible. René pregunta algo, no estamos seguros de qué. Tal vez ayude. Tal vez sea más fácil para la siguiente persona. Hubo una larga pausa en la conversación. Ojalá nunca hubiéramos encontrado esa memoria. Suspira Beth. Obviamente, cuando Mark me contó esta parte, casi pierdo la cabeza. Ya había desarrollado una especie de conexión extraña con Beth y René, algo que no podía identificar. Pero ahora había algún tipo de paralelo entre nosotros que comenzaba a emerger. Solo queda una toma más. Es imposible saber dónde, pero estoy bastante seguro de que ahora están mucho más allá de las montañas rocosas. Las montañas al fondo lucen diferentes, más viejas o desgastadas de alguna manera. Creo que están en el interior de la Columbia Británica. Se han estacionado en lo que parece ser el estacionamiento de una instalación en desuso. Todo está en mal estado. El pavimento está lleno de baches, algunos de los cuales ya están creciendo árboles jóvenes. Parece que están en algún tipo de valle, pero está tan cubierto de bosques que es difícil ver mucho del paisaje. La cámara se desliza hacia la entrada del estacionamiento. El camino también parece estar desusado. Había una pesada reja bloqueando el acceso, pero ahora se balancea con el viento. Entendí por qué trajeron las cizallas. Beth sostiene la cámara.
René tiene una expresión muy fuerte y estoica en su rostro. Se gira hacia la cámara. Todo va a estar bien. Recuerda, ella no puede hacerte daño. ¿Está bien? Podemos hacerlo. Beth responde de alguna manera, y René asiente. Cargan su equipo en una bolsa y comienzan a caminar por un antiguo sendero a través del bosque. Es peligroso. Parece que nadie ha pasado por allí en mucho tiempo. Un par de veces, René saca una sierra y corta algunas ramas para hacer el camino más transitable. Después de unos minutos, se hace visible un claro por delante. Luego descienden por debajo de la línea de árboles, y se vuelve obvio que esto no es solo un claro. La cámara recorre el área, y creo que si pudiera escucharlas, ambas estarían jadeando de asombro. Yo lo hago cada vez que llego a este punto. Están cerca de la línea de agua ahora, de lo que debió haber sido un enorme embalse. Hay barro, literalmente por todas partes. El agua debe haberse drenado recientemente, porque está fresca, mojada y de color marrón grisáceo. Cubre casi todo lo que está debajo del antiguo nivel del agua, excepto algunos afloramientos rocosos. A la izquierda hay una orilla que debió haber sido un lugar de picnic en la orilla del embalse, porque veo una zona de césped verde que rodea una mesa de picnic y un alto álamo solitario. Alrededor de esta zona, solo hay barro. René y Beth caminan con cuidado hacia la mesa. Desde allí, algo nuevo aparece a la vista. Hay varios edificios debajo de esa línea de barro, suficientes para ser un pequeño pueblo o una aldea. Ahora son bloques ruinosos vagos, probablemente de ladrillo, cubiertos de barro, como si un niño hubiera estado construyendo casas de arcilla y las dejara a medio hacer. Beth enfoca a René, que está arrodillada junto al árbol de álamos, enrollando una cuerda alrededor de él. Ella está diciendo algo, pero no se entiende bien porque su boca está oscurecida por el ángulo de la cámara y parte de la jerga es difícil de descifrar para Mark. Captó, vamos a bajar. Las cuerdas están tensas, y tírala fuerte. Pensé en encontrar a un amigo con experiencia en escalada para que me explicara el montaje con las cuerdas y poleas, pero decidí que cuantas menos personas supieran sobre el video, mejor. Mientras René termina de preparar las cuerdas, Beth dice algo, no tengo idea de qué. René asiente. Mete la mano en su bolsillo y saca un sobre. Dentro hay un trozo de papel rayado, escrito con marcador. Ella lo alisa y lo pone sobre la mesa de picnic. Beth acerca la cámara para grabarlo y permanece allí por unos segundos. Por supuesto, pausé la reproducción varias veces para leer el mensaje. ¿Por qué lo escribieron en lugar de decirlo? No lo sé. Durante todo el video actúan como si yo pudiera oírlas, pero en este breve momento parecen saber que tendré que leerlo. Lo sentimos mucho. No tenemos control sobre lo que suceda después de esto. Hicimos todo lo posible por seguir las instrucciones a la perfección, pero si hemos fallado, alguien más tendrá que intentarlo. Antes de que lo intentes, haz lo que nosotras hicimos. Graba tu viaje. Pasa este mensaje. Solo una cosa la satisface. Solo una cosa completa el pueblo sumergido. Llévaselo, pero si fallas, debes pasar el mensaje. La cámara se levanta de nuevo y se posa en el rostro de Beth. Ella había dado la vuelta a la cámara para hablar directamente con ella, pero sus manos están temblorosas, por lo que sus palabras no se entienden completamente. Ella nos ha estado siguiendo durante varias semanas. Desde que encontramos la memoria US. La vemos en todas partes. No hemos podido dormir. Espero que esto sea el final, si no, tendrás que intentarlo tú. Lo siento mucho. A nosotras también nos pasó. Deséanos suerte, pero si fallamos, buena suerte para ti. Beth dejó la cámara sobre la mesa, y los vi ponerse las botas de wader, sujetándolas sobre los hombros. Luego se pusieron los arneses de escalada y se engancharon a la cuerda. Beth sacó los clips nasales de su bolsillo y se puso uno, dándole el otro a René. Estuve confundido con esto un rato, luego me di cuenta de que si esto era un cuerpo de agua que recientemente se había vaciado, probablemente olía mal. El barro probablemente estaba lleno de bacterias, algas, algunas plantas de agua dulce, incluso algunos peces y otros animales. Todo estaba en las primeras etapas de descomposición. Beth levantó la cámara y siguió a René por debajo de la línea de agua. Intentaron apegarse a las áreas rocosas, pero a veces tuvieron que vadear con cuidado a través del barro.
Algunas partes parecían ser más profundas que otras, así que tuvieron que evitar quedar atrapadas en las zonas más traicioneras. El propósito de las cuerdas se hizo obvio. Si quedaban atascadas en el barro, su única esperanza podría ser sacarse a sí mismas. En un momento, Beth se inclinó para examinar algo. Era una textura fibrosa en el gris uniforme de todo, incrustada en el barro. Extendió la mano y lo levantó, y me di cuenta de que era algún tipo de alga filamentosa o musgo en forma de hilos. Lucía exactamente igual que el pelo en el fregadero de la casa de sus padres. Ahora que me di cuenta de que estaba por todas partes. Llegaron al edificio más grande y el de mayor altura. De cerca, era obvio por su arquitectura que había sido una pequeña escuela antigua. René caminó directamente hacia él, y Beth debió haber dicho algo alarmada, pero René solo miró por encima del hombro y sonrió. Dijo algo como debería estar seguro. Parte de su discurso se cortó cuando se volvió hacia el edificio, luego Mark pudo entender más cuando volvió a mirarla. Lo exploraron en el último video. Quiero verlo por mí misma. Así que entraron. Dentro había filas de escritorios muy antiguos. Si hubiera habido pizarras o decoraciones en la escuela, ya se habían erosionado o cubierto de barro. El barro les llegaba hasta las pantorrillas, haciendo que los asientos de los escritorios parecieran extrañamente bajos al suelo. Realmente no había mucho más que ver. Retrocedieron y revisaron sus cuerdas, luego descendieron hacia el pueblo. Por todas partes era más de lo mismo. Si este pueblo había sido sacrificado para construir una presa, habría sido despojado de artefactos antes de ser inundado. Si no, si había caído víctima de algún tipo de inundación o desastre, entonces los objetos cotidianos de los residentes fueron arrastrados o enterrados en el barro. Lo único que quedaba eran las estructuras mismas, y también se estaban desmoronando. La cámara miró nerviosamente alrededor, luego se posó en René. René se encogió de hombros. Metió la mano en su bolsillo y sacó algo. Era una campanita antigua, de esas que una esposa de granja podría sonar para llamar a todos a la cena. Sí, creo que sí. Respondió René a la pregunta no vista de Beth. El tipo dijo que era de este pueblo, pero quién sabe. Según lo que sabemos, ella era la maestra. René cuidadosa y ceremoniosamente colocó la campanita sobre una roca expuesta que sobresalía del barro. Miró a Beth, luego miró de un lado a otro por el valle lodoso. De repente gritó, y señaló hacia arriba. La cámara giró rápidamente y se posó sobre una figura que estaba en el barro a unos 50 pasos de distancia. Era la misma mujer de cabello gris, pero ahora me di cuenta de que no estaba gris por la edad. Estaba gris de pies a cabeza, cubierta de ese mismo barro. Apuntó directamente a la cámara, y simplemente se quedó allí. La cámara comenzó a temblar, y parecía que Beth y René intentaban salir rápidamente de allí. En este punto, deben haber escuchado lo que se venía. En el último momento, la cámara volvió a girar hacia la mujer, pero esta vez ya no estaba allí. Estaba oculta detrás de una enorme pared de agua blanca, de unos 30 pies de altura, que bajaba por el valle, avanzando hacia la cámara a gran velocidad. No hubo tiempo para escapar. La cámara quedó atrapada en la estela. No avanzó mucho valle abajo, porque estaba asegurada en su estuche impermeable, que estaba atado a la muñeca de Beth, quien estaba atada al árbol de álamos. Así que giró y giró durante unos minutos, y cuando el primer torrente de agua pasó, la cámara se asentó en el fondo del embalse y quedó inmóvil, apuntando de nuevo hacia la colina donde la mujer seguía de pie, inmóvil ante el agua. Ella seguía mirando directamente a la lente. Esta es la toma final, y dura otros 4 minutos. Todo está bajo el agua, oscuro y quieto. La mujer permanece allí implacable todo el tiempo. Cerca del final, el cuerpo de René flota lentamente a la vista, aún atado al lejano árbol. Ese es el video. Y ahora probablemente sabes por qué lo describí, en lugar de solo subirlo para que lo veas. Estaba destinado para mí todo el tiempo. Lo supe con certeza el 20 de enero, cuando volví a ver la escena en el restaurante chino. Verás, la razón por la que pude averiguar la fecha exacta del video es porque yo estoy allí, en el fondo, comiendo mi arroz frito con una cuchara. Puedes verme claramente una vez que haces zoom. Llevo mi sudadera roja y pantalones negros. Después de ver el video, ella comenzó a aparecer en todas partes. Viene a mi ventana de noche, observándome dormir.
La veo en los parques, en callejones, por el rabillo del ojo. Fui al cine y estaba en la primera fila, pero se había ido cuando la película terminó. No me deja en paz, y ahora sé lo que tengo que hacer. Mark viene conmigo, ella también lo encontró. Él está de acuerdo conmigo, necesitamos seguir el camino de René y Beth, e intentar satisfacer a la mujer en el embalse. Casi no he dormido en semanas. Ella está arruinando mi vida. En el camino, tendremos que averiguar nuestra ofrenda para ella. No tengo idea de qué la satisfará, pero tengo que intentarlo. Estoy de camino a la casa de empeño para comprar una cámara de video, por si acaso. Deséanos suerte. La única pregunta que queda, y la que necesito que me ayudes a resolver, es ¿dónde está ella? Por eso estoy publicando esto. No sé dónde encontrar el pueblo. Amo a mi hermana menor. Bueno, la amaba. Falleció cuando yo tenía 17 años. Suicidio. Todavía no lo supero. Tenía 15 años. Él era la persona más fantástica que jamás conocí. Brillante y alegre, siempre ansiosa por aprender algo nuevo. Fue mi mejor amiga mientras crecíamos. Nuestra relación con nuestros padres era complicada. Mi padre era alcohólico y mi madre una adicta al trabajo, pero él era su orgullo y alegría. Yo era el típico bajo rendimiento, mientras que él era la estudiante de honor. También tenía una fascinación extraña por la mitología. Podías preguntarle cualquier cosa sobre dioses griegos o romanos, y ella felizmente te respondía todo. Creo que así fue como aprendió sobre él. Esto fue hace 7 años, pero aún lo recuerdo con claridad. Yo fui quien la encontró. Se colgó en su habitación con una cuerda que parecía una larga cola de caballo. Además del impacto de ver a mi hermana así, encontré esa elección en particular bastante extraña. En ese momento lo empujé al fondo de mi mente, pero ahora entiendo por qué. Mis padres estaban devastados, claro. Todos lo estábamos. Creían que debimos haberlo visto venir, pero no había forma. Ella había comenzado a actuar extraño, sí, pero nadie pensó que llegaría a esto, no con ella. Todo comenzó un mes después de su 15º cumpleaños. Fue un cambio sutil al principio. Le encantaba leer en mi habitación mientras yo jugaba videojuegos, pero empezó a pasar menos tiempo conmigo y más encerrada en la suya. Sus calificaciones comenzaron a bajar, se volvió menos sociable y menos activa. Sus maestros estaban preocupados por la repentina falta de entusiasmo, pero no sabíamos cómo explicarlo. Intenté preguntarle qué pasaba, si había algo que pudiera hacer. Solo me daba una respuesta genérica. No. Todo está bien. Pregunté si tal vez la estaban acosando en la escuela, pero insistía en que todo estaba bien y se encerraba de nuevo en su cuarto. Esto continuó durante 3 meses más, mientras yo me preocupaba cada vez más por ella. Una noche, en medio de una de mis sesiones de videojuegos, me levanté para ir al baño. La habitación de Ellie está al final del pasillo, pero podía verla de camino. Estaba un poco abierta. Decidí que necesitaba ver qué estaba haciendo ahí dentro. Me sentí mal por espiar a mi hermana, pero necesitaba saber qué le pasaba. Era importante. Avancé lentamente por el pasillo, agradecido de que la madera no crujiera mientras caminaba en silencio con mis calcetines. Al acercarme a su habitación, noté que estaba casi a oscuras, salvo por lo que parecían ser varias velas. Podía oírla hablando. No, sonaba más como los ritmos vocales que escuchas cuando alguien reza. Aún no podía entender las palabras. Abrí la puerta un poco más, rogando que no hiciera ruido. No lo hizo. Lo que vi no lo entendí de inmediato. Ellie estaba arrodillada en el suelo rodeada de velas, con la cabeza inclinada. Frente a ella había lo que parecía un altar. Pero no era un altar típico a ninguna deidad conocida. En el centro del altar, pegado a la pared, había algo que parecía un póster. Pero parecía viejo, marchito. Como un gran pergamino. Alrededor de los bordes había símbolos extraños que no reconocí. En el centro, había una pintura de un caballo. Al menos, la mitad de uno. A medida que me asomaba más a la habitación, el resto se hizo visible. Era como un centauro, pero más demoníaco.
La mitad inferior era un cuerpo de caballo negro azabache, con venas rojas profundas que recorrían sus costados. Las pezuñas parecían ladrillos grises oscuros. Su cola era de un rojo intenso. La mitad superior era casi humana, con un color cenizo, manchado de negro en algunas partes. Los brazos eran anormalmente largos, con bordes óseos afilados que sobresalían de los codos y dedos de hueso rojo puntiagudo. Su cabeza seguía el tono cenizo, con un cabello negro profundo que caía como una melena. Sus ojos eran agujeros negros profundos. La boca, nunca olvidaré esa boca. Era desproporcionadamente grande en comparación con el resto de la cabeza, abierta de par en par. Estaba llena de filas y filas de dientes grises y desgarrados, todos goteando sangre. Estaba terminando lo que parecía ser una oración a esa cosa. Por pezuña, por diente y por cola. Alabado sea. Dejé de lado el impacto de lo que estaba viendo y la interrumpí. Ellie, ¿qué demonios está pasando aquí? Ella se detuvo, claramente sorprendida por mi presencia. Su cabeza se levantó de golpe y su rostro miró hacia adelante, su cuerpo completamente rígido. Nada, Tyler. Nada está mal. Todo está bien. Su voz era casi monótona, como si no hubiera emoción alguna. Se giró lentamente y ladeó la cabeza hacia mí. Ya casi es hora. ¿Hora de qué, Ellie? ¿Qué mierda es todo esto? No es nada. No tienes de qué preocuparte. Se levantó y me empujó fuera de su habitación, cerrando y asegurando la puerta detrás de mí. No sabía qué pensar. Intenté contarles a mis padres por la mañana, pero mi madre ya había salido de la casa y a mi padre no le importaba nada de lo que tenía que decir. Como dije. Complicado. 3 días después, Ellie se quitó la vida. Pasaron 3 semanas hasta que me sentí capaz de volver a su habitación. El altar había desaparecido antes de su suicidio, y no pude encontrarlo. Pero lo que sí encontré fue la clave para entender por qué hizo lo que hizo. Era un libro increíblemente antiguo. La cubierta parecía un cuero grueso y estaba cubierta con esos símbolos que no reconocía. Dentro, las páginas estaban escritas en los mismos símbolos. Intercaladas entre las páginas había traducciones escritas a mano. El libro detallaba a un antiguo, demoníaco y hambriento dios. Aibon-Ash, el caballo de molienda. Aibon-Ash es crónicamente narcisista y exige la adoración constante de sus seguidores. Devora las almas de aquellos que considera dignos de sacrificio. Se dice que una vez que aprendes su nombre, puede encontrarte e imponer su narcisismo sobre ti, para que también lo adores y seas digno de sacrificio. Lo siento. Ya casi es hora. La casa era una vieja construcción de una sola planta ubicada a las afueras de Lexington, Virginia. La compramos hace 6 meses porque el precio estaba muy por debajo del valor de mercado y porque a Kelly le encantó la idea de tener un jardín con vista a un pequeño bosque detrás de la propiedad. Marty, nuestro hijo, acababa de cumplir 5 años, y ambos sentimos que necesitaba un lugar donde pudiera correr y jugar. La casa estaba algo deteriorada. El jardín estaba cubierto de maleza y arbustos espinosos, con tejas rotas esparcidas sobre piedras agrietadas, dejando marcas en las pendientes del techo, y la chimenea se desmoronaba por puro abandono. Pero el lugar tenía una chimenea antigua de verdad y, una vez que arregláramos la chimenea, pensamos que podríamos disfrutar de un buen fuego en invierno. Teníamos 3 habitaciones y un estudio en el primer piso que daba al bosque. Como diseñador gráfico, pensé que el estudio sería un excelente lugar para trabajar y ponerme al día con mis proyectos. Nos tomó un tiempo asentarnos, ya saben cómo es con las casas nuevas. Durante el primer año no paras de encontrar cosas que hacer, arreglar o renovar. Kelly y yo estábamos intentando tener otro hijo, pero no estaba funcionando en ese sentido. Creo que mi trabajo me estaba pasando factura. El estrés de mudarme, las presiones de un ascenso reciente. Debo admitir que probablemente no era la mejor compañía en ese momento. Pensamos que la mudanza podría ayudarnos, y al principio parecía que así sería. Marty adoraba el lugar. Corría por el jardín como un loco, gritando y riendo, jugando a ser explorador.
Creo que se imaginaba que el jardín era una especie de selva perdida. Desde mi punto de vista en el estudio, podía verlo perfectamente en el jardín, lo que me permitía mantener un ojo en él mientras trabajaba. Mientras tanto, Kelly parecía haber descubierto a su diseñadora interior. Pasaba horas limpiando, puliendo o encerando las tablas de madera del suelo, o bien estaba en el jardín con Marty, intentando podar los arbustos o deshacerse de las malezas. A mí me venía perfecto porque tenía un montón de trabajo pendiente y necesitaba toda la paz posible. Marty es un niño muy brillante. Sé que todos los padres creen que su hijo es un genio, pero Marty era inteligente incluso para los estándares de un padre orgulloso. Ya sabía leer, y apenas tenía 5 años. Ayudaba que no lo dejara ver televisión, así que tenía que entretenerse con libros. Siempre estaba desmontando cosas y tratando de volver a armarlas. Era un placer verlo jugar en el jardín mientras yo tomaba un descanso, sorbiendo café, mirando por la ventana del estudio y pensando que pronto tendría más tiempo para estar con mi familia en cuanto terminara este proyecto. Un día, unas 3 semanas después de mudarnos, lo estaba viendo jugar desde la ventana del estudio. Estaba construyendo algo con ramas que Kelly había podado de un viejo manzano, intentando hacer una especie de choza. Mientras tanto, Kelly estaba en una esquina del jardín, apilando leña para hacer una fogata el fin de semana. De repente, Marty levantó la vista hacia mí. Instintivamente, le saludé con la mano, pero él no me devolvió el saludo, aunque estaba seguro de que podía verme desde el primer piso. Se quedó allí, de pie, mirándome, con una mano sobre los ojos para bloquear el sol. Volví a saludar, pero Marty siguió parado ahí. Al rato, retomó la construcción de su choza y yo volví a trabajar. Esa noche, justo antes de su hora de baño, le pregunté a Marty si me había visto saludándolo desde la ventana de mi oficina. Asintió con un encogimiento de hombros. ¿Por qué no me saludaste? Le pregunté. Había una señora parada detrás de ti, dijo Marty sin levantar la vista de su libro para colorear. Parecía muy enojada. Lo miré frunciendo el ceño. ¿Una señora? Negué con la cabeza. No había ninguna señora. Claro que sí, replicó Marty, cambiando un crayón azul por uno rojo. La veo todo el tiempo. Vive debajo de las escaleras, papá. Sale por las noches cuando todos están dormidos. Miré hacia Kelly, pero estaba ocupada en la cocina y tenía la espalda vuelta hacia nosotros. Está bien, campeón, le dije a Marty. Dile a esa señora que no haga ruido cuando salga, o papá tendrá que pedirle que se vaya. Ok, respondió Marty. Se lo diré. No le di mucha importancia a esa conversación y no se la mencioné a Kelly. Creo que tenía la intención de hacerlo, pero con tantas cosas en la cabeza, se me pasó. Un par de noches después, estaba trabajando hasta tarde en mi proyecto de diseño gráfico. Estaba en el estudio, con los audífonos puestos, escuchando jazz suave mientras dibujaba en mi tableta gráfica. Kelly y Marty estaban dormidos. Afuera estaba oscuro, y no me había molestado en cerrar las cortinas. Mientras trabajaba, sentí un aliento frío contra la nuca. Me estremecí y me enderecé de golpe. Por un breve instante, vi el reflejo de una mujer en el cristal de la ventana del estudio, justo detrás de mi propio reflejo. Sus ojos me miraban con furia. Me giré de inmediato, pensando que Kelly se había acercado por alguna razón, pero aparte de mí, la oficina estaba vacía. Lo que me pareció extraño fue que la puerta del estudio estaba completamente abierta. Estaba seguro de haberla cerrado antes de empezar a trabajar. Siempre trabajo con la puerta cerrada. Es una especie de ritual para mí. Se me erizó la piel mientras me levantaba de la silla. No había imaginado ese rostro. Fue solo un vistazo, pero recordé esos ojos, Dios, eran como los ojos de alguien completamente fuera de sí. Salí al pasillo del primer piso y miré en ambas direcciones. El pasillo estaba vacío. Las puertas de mi esposa y mi hijo estaban cerradas. Solo la mía estaba abierta. Supuse que una corriente de aire había destrabado la puerta y la había abierto. Pensé que el reflejo que vi en la ventana del estudio no era más que un caso de cansancio visual y una imaginación demasiado activa. Miré mi reloj.
1:32 de la madrugada, lo que significaba que llevaba trabajando 6 horas seguidas. Estaba a punto de regresar al estudio cuando noté algo en el suelo que me heló la sangre al instante. Unas huellas húmedas y descalzas recorrían el suelo, viniendo desde lo alto de las escaleras y deteniéndose justo frente a la puerta del cuarto de Marty. Me quedé observándolas unos segundos, tratando de entenderlas, y de repente corrí hacia la habitación de mi hijo, con el corazón latiéndome en la garganta. Entré de golpe y encendí la luz. Marty dormía profundamente en su cama, su cuerpo acurrucado bajo su manta favorita. La habitación estaba vacía, pero noté al instante que las huellas continuaban dentro, cruzando el piso y terminando junto a la cama de mi hijo. Con las manos temblorosas, comprobé que las ventanas estuvieran cerradas, luego miré dentro del armario y debajo de la cama, pero no había nada que explicara esas huellas, ni la forma en que se detenían de repente. Así que las seguí de regreso, recorriendo el pasillo y bajando las escaleras. Las huellas salían del armario debajo de las escaleras. Me quedé allí, mirando fijamente el armario. Nada de esto tenía sentido, pero recordé lo que Marty me había dicho días atrás. Ella vive debajo de las escaleras, papá. Sale por las noches cuando todos están dormidos. Esas palabras me hicieron sentir un escalofrío recorrerme la nuca. Era solo un armario para escobas que usábamos para guardar latas de pintura y unos rollos de papel tapiz. Apenas había espacio ahí dentro. Abrí la puerta del armario y tiré de la cuerda que colgaba junto a la abertura, encendiendo la luz y revelando un espacio vacío. Me sentí estúpido. Cerré la puerta. Aún no podía entender las huellas, pero mi cabeza estaba llena de teorías. Tal vez Kelly había caminado descalza por el pasillo más temprano esa noche. Quizás la humedad del aire había condensado las marcas. Pero en el fondo de mi mente, las palabras de Marty seguían repitiéndose como un eco. Ella vive debajo de las escaleras, papá. Sale por las noches. Decidí no decirle nada a Kelly. No quería alarmarla innecesariamente, pero al llevar a Marty a la escuela a la mañana siguiente, le pregunté casualmente cómo era la señora que vivía debajo de las escaleras. Es verde. Respondió sin titubear. Y tiene ojos amarillos, brillantes como helado de limón. ¿Algo más? Le pregunté. Marty bajó la voz. Sus pies. Dijo. Siempre están mojados. Ojos amarillos brillantes, como helado de limón. Las palabras de Marty se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Sonaban como un verso de una canción infantil. Cuando regresé, Kelly estaba sentada en el patio delantero. Parecía asustada, y en cuanto estacioné el auto, se levantó de un salto y corrió hacia mí. «Hay alguien en la casa», susurró. Negué con la cabeza mientras bajaba del auto. ¿De qué hablas? Hay huellas por todos lados. Sollozó. Huellas mojadas, iba a llamar a la policía. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque no llevan a ningún lado. ¿Cómo que no llevan a ningún lado? Las huellas. No van a ningún lugar, simplemente, se detienen frente al armario de las escobas. Le prometí que lo revisaría, pero no me gustaba hacia dónde iba esto. Si a Kelly se le metía en la cabeza que la casa estaba embrujada, quería mudarnos, y no había manera de que me fuera. No iba a renunciar a todo esto, no después de tanto esfuerzo, no ahora que acabábamos de mudarnos. ¿Qué vas a hacer al respecto? Me exigió Kelly mientras tomaba un trapeador y un balde para limpiar las huellas mojadas. Esta casa está embrujada, ¿verdad? Le expliqué mi teoría sobre la condensación, pero no me creyó. No me voy a quedar aquí si esta maldita casa está embrujada. Insistió. Pues no está embrujada. Le respondí de mala gana. Y no nos vamos a mudar. ¿Crees que vamos a encontrar otra casa como esta con nuestro presupuesto? Tuvimos una discusión monumental después de eso. Era inevitable. La llamé desagradecida y ella me llamó controlador. Era típico en nuestro matrimonio, pero esta vez estaba decidido a mantenerme firme. No nos íbamos. Eso era definitivo. Me encerré en mi oficina, cerrando la puerta de un portazo, y me puse a trabajar, dejando que Kelly volviera a sus cosas, fuera lo que fuera que estuviera haciendo. Estaba harto de ella.
Todo tenía que convertirse en una pelea, todo tenía que ser un problema enorme. No se trataba de fantasmas ni nada de eso, no como ella intentaba hacerlo ver. La muy imbécil solo necesitaba una excusa para arremeter contra mí. Me puse los auriculares, subí el volumen de la música y rápidamente me sumergí en mi proyecto. El trabajo era mi terapia. Era propenso a las migrañas, a veces me venían en racimos y luego me retorcía de dolor en el suelo, me ayudaba si no perdía la calma, los doctores decían que mi afección estaba relacionada con mi presión arterial, cuanto más me encolerizaba, más probable era que sufriera un ataque de migraña, así que tenía que tratar de mantenerme tranquilo. Era importante que me mantuviera tranquilo. Trabajé unos 15 minutos y luego bajé a preparar una taza de café. Al pasar junto al dormitorio principal, escuché a Kelly moviendo cosas dentro. La puerta estaba cerrada y se oía que estaba algo brava y desordenada. Mientras bajaba las escaleras, esperé fervientemente que no saliera para continuar con la discusión. Estaba en la cocina, apoyado contra la pared, esperando que la tetera hirviera, cuando escuché mi teléfono celular sonando arriba. Saqué la cabeza por la puerta de la cocina y grité hacia arriba para que Kelly lo contestara, pero no respondió, así que subí a trompicones, soltando una serie de maldiciones, y corrí a mi oficina, cogí el teléfono justo antes de que quien quiera que fuera colgara. Miré el identificador de llamadas antes de contestar. Era Kelly. Eso me hizo fruncir el ceño. ¿Por qué diablos me estaba llamando desde el dormitorio principal? ¿Qué pasa? Gruñí. Estoy en el centro comercial, dijo Kelly a través de un zumbido de estática. Solo quería avisarte que me quedaré con el coche un par de horas. ¿Qué carajo quieres decir con que estás en el centro comercial? Me empecé a encolerizar. Aún la escuchaba moviéndose en el dormitorio de al lado, así que ¿qué demonios pensaba que estaba haciendo? Colgué el teléfono, salí a toda prisa de la oficina y entré al dormitorio principal para enfrentarla. Me quedé paralizado en la entrada. El dormitorio estaba vacío. Kelly. Grité. No había nadie allí, pero el lugar estaba hecho un desastre, las puertas del armario abiertas de par en par y la ropa esparcida por toda la habitación, libros por el suelo, el colchón volcado de la cama, las sábanas por el suelo, y huellas mojadas por todos lados. Jesús. Susurré. Corrí escaleras abajo y abrí la puerta principal. El coche ya no estaba en el camino de entrada. Se me ocurrió que Kelly realmente estaba en el centro comercial. Entonces, ¿quién demonios había destrozado el dormitorio? La casa estaba embrujada. Sabía que lo estaba, pero era demasiado terco para admitirlo, no a Kelly, ni siquiera a mí mismo. Pero una cosa que no podía negar era lo aterrorizado que estaba en ese momento, el dormitorio, las huellas mojadas, el rostro reflejado en la ventana, y el pequeño Marty insistiendo en que había una señora viviendo debajo de las escaleras, sus ojos, amarillos brillantes, como helado de limón. Me resultaba cada vez más difícil concentrarme en mi trabajo ese día. Había una presencia creciente en la casa, era asfixiante a veces, empalagosa, y de vez en cuando dejaba lo que estaba haciendo para escuchar, imaginando que oía el sonido de unos pasos mojados arrastrándose por el pasillo afuera, pero siempre que me levantaba a revisar, invariablemente no encontraba nada. Escuché voces cuando bajé a preparar el almuerzo, susurros que venían del armario de las escobas, uñas raspando suavemente la puerta, pero me seguía repitiendo que era todo un invento de mi cabeza, un efecto secundario de los medicamentos para la migraña que estaba tomando, no había nada en el armario, seguía revisando, una y otra vez, y luego buscaba por toda la casa, centímetro a centímetro, y no había nada, nadie, solo yo. Esa noche me quedé sentado con Marty en su habitación, y después de leerle un cuento dejé el libro a un lado y le pregunté si alguna vez la señora de las escaleras había entrado en su cuarto. Marty asintió. ¿Te habló alguna vez? Pregunté. Él volvió a asentir. Fruncí el ceño. ¿Qué te dijo? Marty se encogió de hombros. Dijo que quería que todos fuéramos a vivir con ella debajo de las escaleras. Escucha, Marty. Le dije. A veces vemos cosas que no están realmente ahí, como la señora de las escaleras, sé que parece real, pero créeme, no lo es, no como tú y yo somos reales. Es un fantasma.
dijo Marty. Eso es lo que pasa cuando la gente muere, se vuelven como ella, ¿verdad, papá? No existen los fantasmas. Le dije. Ella es más como un sueño que se escapa de tu mente y empieza a deambular, pero no puede hacerte daño, solo recuerda eso. Está bien. Dijo Marty. Lo arropé y lo besé en la frente. Kelly seguía enfadada conmigo. Apenas habíamos intercambiado una palabra durante toda la noche. Sabía que quería irse y no estaba dispuesto a discutirlo. Nos habíamos mudado 3 veces en los últimos 2 años, debido a que Kelly encontraba algo de cada casa que no le gustaba, y ya estaba harto de eso. Necesitaba establecernos, Marty necesitaba establecernos, hacer amigos, vivir una vida normal. La dejé sentada frente al televisor y subí a la oficina. No existían los fantasmas. Yo lo sabía. Siempre lo había sabido. Así que fue entonces cuando comencé a sospechar que Kelly estaba montando todo este lío. Las huellas mojadas, fácilmente podría haberlo hecho ella misma, el resto era solo mi mente jugando trucos, la voz susurrando a través del armario de las escobas, el reflejo en la ventana de la oficina. Pero, ¿cómo había destrozado el dormitorio? Ella estaba en el centro comercial cuando ocurrió. No podía estar en 2 lugares a la vez. Me quedé mirando la pantalla de la computadora, sin verla realmente mientras me balanceaba hacia adelante y hacia atrás en mi silla giratoria. No creía en los fantasmas, pero sí creía en las malditas manipuladoras que harían cualquier cosa por salirse con la suya. Kelly probablemente había cambiado de opinión sobre esta casa, como hacía con cada lugar en el que nos mudábamos, y ahora estaba tratando de obligarme a ver las cosas desde su punto de vista. Bueno, que se joda. Nos quedábamos aquí, en esta casa, y eso era todo. Me estremecí. Debió haberme acechado porque, de repente, la oficina estaba helada, como el interior de una cámara frigorífica, y un segundo después sentí una presencia detrás de mí, oscura y empalagosa, y los pelos de mi nuca se erizaron mientras levantaba la cabeza y miraba hacia la ventana de la oficina. Las cortinas estaban completamente abiertas y estaba oscuro afuera, las luces de la oficina convertían la ventana en un espejo tosco y pude verla ahí, parada, la señora de las escaleras, su rostro reflejado detrás del mío, y sus ojos estaban locos, fijos, amarillos como helado de limón. Intenté gritar, pero mi garganta se había cerrado y solo salió un débil sonido, y de repente no podía moverme, como cuando te quedas paralizado en una pesadilla, mis manos aferradas a los brazos de la silla, todo mi cuerpo temblando mientras trataba desesperadamente de salir de mi parálisis. La oficina estaba helada, Dios mío, me castañeteaban los dientes de lo frío que estaba. Miré fijamente a la aparición. Era alta y delgada, su piel tenía un tono verde húmedo que recordaba a la carne podrida. Llevaba una túnica gris suelta y, mientras sus manos se acercaban hacia mí, noté que sus dedos eran anormalmente largos, con uñas negras y curvadas que imaginaba rasgando mis ojos de las cuencas. Todos vivimos bajo las escaleras. Susurró la señora. Ahora tú también vas a vivir bajo las escaleras, y cuando sus frías y húmedas manos se envolvieron alrededor de mi rostro, se fue la luz y la oficina quedó sumida en la oscuridad. La luz estuvo apagada solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad, y cuando finalmente volvió, la aparición había desaparecido. Salí corriendo de la oficina, gritando por Marty mientras irrumpía en su habitación. No estaba allí. Arrasé con la habitación, buscando debajo de la cama, en el armario, pero Marty había desaparecido. ¿Qué demonios pasa?, preguntó Kelly desde la puerta. Marty se ha ido. Grité. Tenemos que llamar a la policía. La empujé a un lado y corrí por el pasillo, pero ella gritaba detrás de mí. Estás perdiendo la cabeza, Scott, Marty murió hace 3 años y lo sabes. Me detuve. ¿Qué dijiste? Kelly contuvo un sollozo en la garganta. Nunca me perdonaste. Dijo. Nunca dejaste de culparme, y nunca lo harás. Me giré hacia ella y emití un sonido repentino de silencio con el dedo. Está en el armario. Dije. Ella lo metió en el armario, ahí es donde Marty dice que vive, en el armario. Déjalo ya, por el amor de Dios, Marty está muerto. Negué con la cabeza mientras caminaba hacia ella.
Tenemos que ir a vivir al armario, eso es lo que ella quiere, de esa manera estaremos juntos, como una familia, los tres. Ella retrocedió de mí y pude ver que estaba asustada. Estás completamente loco. Siseo. Empecé a encolerizarme. No quieres que estemos juntos. La acusé. Nunca has querido que estemos juntos. Marty está muerto. Sollozó Kelly. Déjalo ir, Scott, por favor. La golpeé. La golpeé tan fuerte que escuché cómo se le rompió el cráneo. Después de eso la arrastré escaleras abajo y la metí en el armario de las escobas, luego me metí yo también detrás de ella y cerré la puerta. Estoy con Marty y Kelly, debajo de las escaleras, aquí es donde vivimos ahora, y la señora Verde, ella también vive aquí, entra y sale, por encima y alrededor de nosotros. A veces me trae comida. Nunca habla, pero la escucho susurrando en mi cabeza, y dice. Todos vivimos bajo las escaleras. Me hace tan feliz cuando dice eso. Si alguna vez estás por aquí, tal vez vengas a visitarnos debajo de las escaleras también.